Vamos a ver. No, efectivamente, creo que ya varios estudiosos del tema nos lo han advertido, algunos de que ya luego llegó, otros que la casa se quemó, y lo cierto es que estamos frente a la conjunción de una serie de crisis que si no tomamos las decisiones y además de forma oportuna, los costos que va a incurrir la sociedad van a ser muchísimo más altos y los plazos para recuperación todavía van a ser muchísimo más altos. La reforma fiscal, como lo dijimos en su momento, era necesaria, pero no era suficiente. Un día esto recordaba yo que en alguna de mis 50 visitas a la Asamblea Legislativa mencioné un tema, y es que después de esta reforma no aguantábamos ni un temblor, ¿verdad? Y esto que vino, por supuesto, supera cualquier imaginación. Había quedado servido en la mesa varias iniciativas que eran urgentes, una de reordenamiento del Estado, otra en materia de exoneraciones, los préstamos que dichosamente fueron caminando, y por supuesto le mencioné el caso de las exoneraciones, que el país antes de la reforma tenía exoneraciones que superaban el 5% del Producto Interno Bruto, y después de la reforma la bajamos a 4 y resto, pero quedaron en aquella época y después de largas discusiones grupos que lograron salirse porque siempre se sintieron diferentes, y me parece que llegó el momento en que todos aquellos que se sentían diferentes entiendan que si no contribuyen de manera seria y solidaria, realmente lo que estaremos es destruyendo el país. Bueno, pero esos grupos que se sentían diferente, ayer se aprobó, por ejemplo, la suspensión de la entrada en vigencia del IVA a 2 sectores, doña Lucía. Me parece un error desde mi óptica, sobre todo cuando estamos suspendiendo ingresos en momentos en que el Estado tanto los necesita y para poder atender realmente a una parte importante de la población, si no tenemos del otro lado unos ingresos con los cuales se compensen. Ya vimos la reestimación de ingresos, es realmente de asustarse, ¿verdad? Que se caigan los ingresos en más de un 20%, realmente con gastos que siguen siendo en buena medida, a pesar de la reforma, un tanto inflexibles. A mí me parece, y siempre lo mencionamos durante la etapa de discusión y de aprobación, que las tasas diferenciadas no iban a ser una buena decisión. Recuerde también algunos sectores que lograron escaparse y que después llegaron dizque con un proyecto de ley que realmente no representaba absolutamente nada, y me refiero al caso particular de las cooperativas, por ejemplo, y creo que pues ha llegado un momento en que pongamos todas las cartas sobre la mesa y decidamos y resolvamos que al que hay que sacar adelante es al país. No aguantamos realmente seguir discutiendo si el presupuesto es bruto o es neto, estas discusiones son totalmente áridas, que si para que venga el crédito en la segunda operación con el fondo, hay que vengan las dos en conjunto. En realidad estas cosas son, no tienen sentido porque da la impresión que la gente en algunos sectores, y sobre todo los sectores decisores, en este caso en la Asamblea, tal vez no hayan, no sé, espero que tienen que entender perfectamente la profundidad de esta crisis y la importancia de la toma de decisiones, pero además tomar decisiones oportunas, porque lo que va sucediendo es una pérdida de confianza también en los mercados internacionales respecto a la capacidad que tiene el país de ponerse de acuerdo políticamente. Este país lo demostró con la reforma. Nosotros logramos durante los primeros meses aunar realmente diferentes puntos de vista y sacar la mejor reforma que era posible en ese momento, pero hay que volver sobre esas mismas líneas como se logró en ese momento.